Y el tema de dinámica es bien pesado, chicos. Vamos a tratar de entenderlo. Vamos a tratar de comprender un poco siquiera este tema. El tiempo nos va a quedar muy corto, así que creo que empezamos ahora mismo. ¿Listo? Entonces, a ver, recordamos nosotros. Dentro de física, los temas, la gran mayoría de temas estudia el movimiento del cuerpo, ¿no? Visto de diferentes aspectos o de punto de vista. Uno de ellos es la dinámica. La dinámica estudia el movimiento del cuerpo en base a las causas que lo generan, ¿cierto? Por eso nosotros vamos a estudiar el día de hoy dos tipos de dinámica o dos tipos de movimientos. Es movimiento rectilíneo y movimiento circular. El movimiento circular lo hemos tocado la semana pasada, pero desde el punto de vista cinético. Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista dinámico, al igual que el movimiento rectilíneo. En algunos libros vas a encontrar como dinámica lineal y en otros libros dinámica lineal y dinámica circular. Simplemente dinámica y dentro se desglosa. Conceptos básicos. Sistema. Es muy importante entender este concepto porque ese va a ser el fundamento de nuestro estudio, ¿no? Vamos a comenzar con eso, con definir un sistema. ¿Qué es un sistema? Es cualquier objeto que deseamos estudiar. Todo lo que rodea al sistema se llama entorno o medio ambiente. Entonces, el sistema es lo que yo voy a estudiar, nada más. Ahora, el sistema puede estar compuesto de un cuerpo, dos cuerpos, tres cuerpos, varios cuerpos o varios objetos. ¿Listo? Así que va a depender de ti cuál tú reconoces como sistema, cuál identificas como sistema. ¿Listo? Tal vez tú estudias o resuelves un problema usando un sistema y yo resuelvo el problema usando otro sistema. Es válido también, siempre y cuando respetes esas condiciones. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo yo un vaso abierto, tengo un vaso con agua, ¿cierto? Y está abierto. Podemos decir que el sistema está abierto. Como el vaso está abierto, podemos decir que el medio ambiente, el aire, el entorno, está en contacto con el agua, está en contacto con nuestro sistema. Pero ¿qué pasaría si nosotros cerramos el vaso o tapamos el vaso? Podemos decir que el sistema está cerrado. Esto no está directamente en contacto con lo que estamos estudiando, que podría ser el agua. Pero si lo ponemos en un termo, podemos decir que el sistema está aislado. ¿Listo? Aquí ya no existe ningún tipo de contacto con el medio ambiente. El agua que está internamente no está en contacto con el medio ambiente. Podemos decir que es un sistema aislado. Este tipo de sistemas aislados con termos lo vamos a ver en termodinámica, un poco de estos conceptos. ¿Listo? A ver. Segundo concepto, fuerza. Importante el concepto de fuerza porque es lo que se va a estudiar fundamentalmente dentro de dinámica, ¿no? El estudio de las fuerzas, cómo genera movimiento, ¿no? Uno dice, influencia que puede cambiar el estado de movimiento de un sistema. Claro, la fuerza es una influencia que cambia el estado de movimiento de un sistema. Debido a la fuerza, los cuerpos pueden moverse, ¿cierto? Dos, se llaman fuerzas externas a las influencias que ejerce el entorno sobre el sistema. Ahí está. ¿Listo? A ver, quiero que entiendas algo por aquí. Ya. En el primer caso, el sistema es el camión, ¿cierto? En el primer caso, el sistema es el camión. Por lo tanto, para nosotros, el sistema es el camión. Obviamente las llantas incluidas. Ahí está. Por lo tanto, nosotros solamente vamos a estudiar el camión. Todo lo demás que está alrededor, o el contacto, o las influencias alrededor, serán llamadas fuerzas externas. Por ejemplo, notamos una primera fuerza externa, que sería la fuerza que ejerce estas personas para jalar el camión. Esta es una fuerza externa 1. Dime, el contacto que tiene el camión con la superficie, mira, generan dos fuerzas de reacción normal, tú ya las reconoces, imagino. Vamos a ponerle fuerza 2 y fuerza 3. La fuerza 1 y la fuerza 2 y la fuerza 3 son fuerzas externas, porque son fuerzas generadas por el contacto con otro objeto o con el entorno, ¿cierto? Dime, leo en el chat, esta fuerza que sale del centro del objeto o del camión, ¿qué fuerza es? ¿Cómo se llama esa fuerza que sale del centro del camión? Se llama fuerza de la gravedad, ¿cierto? Muy bien, Jefferson. Fuerza de la gravedad. Dime, ¿y la fuerza de la gravedad o peso? Muy bien, Jefferson. La fuerza de la gravedad, ¿es una fuerza interna o es una fuerza externa? ¿Crees?
Interna, dice Benjamin. Y dice también es una fuerza interna. Algunos dirán, profe, es interna porque sale del centro del camión. Por eso. Llegaste a esa conclusión por esa imagen, básicamente. ¿Qué creen? ¿Interna o externa? Es importante el análisis que tú tengas, porque eso va a definir lo que vas a hacer más adelante. Eduardo dice, una fuerza externa. Externa, creo, lo ejerce el centro de la Tierra. Vamos por ahí, vamos por ahí. Juan Matos dice externa. Listo, entonces confirmemos lo que algunos dicen. La fuerza y la gravedad, vamos a poner por aquí, esta fuerza, vamos a poner esta fuerza 4, es una fuerza externa, chicos. ¿Por qué? Porque las fuerzas externas se generan por influencia del entorno con el sistema. Entonces, ¿cómo se genera esta fuerza 4? Mira, la fuerza de gravedad, o peso, como algunos lo mencionan, se genera por la influencia entre el cuerpo que viene a ser el camión y el planeta Tierra. La interacción entre el camión y el planeta Tierra generan las fuerzas de la gravedad, que más adelante tendrán otro nombre para nosotros, se llamarán fuerza de gravitación universal, ¿no? Profe, entonces, ¿esa fuerza de gravedad se genera por influencia con el entorno? Sí, se genera por influencia con el entorno, así que será fuerza de la gravedad una fuerza externa. En este caso, en este caso. ¿Por qué te digo eso? Porque ¿qué hubiera pasado si nuestro sistema hubiera sido el camión junto al planeta Tierra? Si el camión junto al planeta Tierra fueran nuestro sistema, entonces esta fuerza de gravedad sería interna, porque está dentro de nuestro sistema, está siendo generado por dos partes de nuestros sistemas y no ha sido generado por influencia con otro cuerpo. ¿No? Eso es lo que quiero que vas a notar más adelante. Siguiente punto. Se llama fuerzas internas a las interacciones entre los elementos del sistema. Mira, muy parecido a lo que te mencioné. Se llaman fuerzas internas a las interacciones entre los elementos de nuestro sistema. Mira, aquí mi sistema va a ser el átomo de hidrógeno. Vamos a señalar nuestro sistema. Este es el átomo de hidrógeno. Todos sabemos, creo que nos queda claro, que el átomo de hidrógeno está compuesto de un electrón y un protón, ¿cierto? Obligatoriamente. Ahora, notarás que aquí hay unas flechitas, chicos. Aquí hay unas flechitas. Esas flechitas están representando las fuerzas eléctricas entre estas dos partículas. Recuerda que entre un electrón y un protón se generan fuerzas eléctricas. Es una fuerza eléctrica de atracción. Pero como ambas partículas forman parte de mi sistema, entonces estas fuerzas que son generadas por esas dos partículas esas fuerzas generadas por dos partículas de mi sistema serán consideradas fuerzas internas, ¿ya? Serán consideradas fuerzas internas. Ahora, aquí viene el caso de qué pasaría con otra partícula, mira. ¿Qué pasaría si yo tengo por aquí, a ver, un electrón? ¿Listo? Si yo tengo un electrón, dime, con el protón, ¿qué fuerza se genera? El electrón con el protón se genera una fuerza de atracción. Por lo tanto, aquí habría una fuerza de atracción. Ahí está. Pero si fuera con un electrón, sería una fuerza de repulsión. Entonces, yo te pregunto, las flechas rojas o las fuerzas rojas son fuerzas internas porque son generadas entre dos partículas o dos cuerpos dentro de mi sistema. Pero si hay una partícula externa, ¿no? Toda fuerza generada con esa partícula externa se llamará fuerza externa, porque ha sido generada por el entorno. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasaría si yo incluyo a esa partícula dentro de mi sistema? Mi sistema es un poco más grande. Entonces, si yo analizo todo el sistema de tres partículas, entonces a todas las fuerzas generadas entre ellas se llamará fuerzas internas, ¿no? Básicamente, eso te menciono porque es posible que en una pregunta de verdadero y falso te pongan estas imágenes. Y en base a lo que tú analices, ya sea el sistema de un solo camión o del camión con la Tierra, nuestras respuestas pueden cambiar. Tú debes analizarlo de esa manera. Recuerda que
será fuerza externa cuando se genera con el entorno, porque está fuera de la burbuja, lo que está fuera de lo que yo he puesto en azul. Y todo lo que está dentro será fuerza interna. ¿Listo, chicos? Continuemos ahora. Tercer concepto básico. Inercia. Es la propiedad de los objetos materiales que se manifiesta para la tendencia a conservar su estado de reposo o de movimiento. Ahí está. Es la tendencia a mantener tu estado, ya sea de reposo o de movimiento. Dice luego, todos los cuerpos materiales resisten a cambiar su estado de reposo o de movimiento. Ya está. A ver, la inercia simplemente es la oposición a cambiar tu estado, ya sea de reposo o ya sea de movimiento. Por ejemplo, aquí nuevamente tenemos un camioncito. Ahí está, mira, vamos a llamarle inercia de reposo. ¿Por qué inercia de reposo? Dime, el camión está estacionado. A ver, ¿qué nos dice Jim? Claro, Jim. Si nosotros consideramos el camión con la Tierra como nuestro sistema, la interacción entre ambos será una fuerza interna, siempre y cuando ese sea mi sistema. Pero si mi sistema solamente es el camión, entonces será fuerza externa. O si mi sistema es la Tierra, será fuerza externa. Interna cuando ambos están dentro de mi sistema. Listo, muy bien. Entonces, chicos, la inercia es la oposición a cambiar mi estado, ya sea de reposo o de movimiento. Por ejemplo, el camión aquí está estacionado. Listo, imaginemos que se ha malogrado el motor. Hay unas 3 personas que quieren jalar el camión, ¿listo? Para que pueda arrancar. Pero es lógico que al inicio, por más fuerza que tú le apliques, el camión no se quiere moverse. No se va a mover. ¿Por qué? Porque el camión tiene cierta masa. Y debido a esa masa, el camión ejerce una oposición a moverse. Es decir, el camión está quieto. Y debido a la inercia o la masa, el camión se va a oponer a cambiar ese estado. En este caso es un estado de reposo. Luego, por aplicar mucha, pero mucha fuerza, por ser tan insistente, ¿qué va a pasar con el camión? Empezará a moverse. Pero eso no quita que al inicio hubo una existencia de una oposición. Bueno, eso no quita que al inicio hay una oposición a moverse. Eso, chicos, es la inercia. Por ejemplo, otro ejemplo clásico también. Por ejemplo, imagínate que tú estás parado y alguien te quiere empujar o alguien te empuja. Repentinamente alguien te empuja. Dime, ¿tu cuerpo se desploma rápidamente? ¿Se cae repentinamente? No es cierto. Tu cuerpo por inercia nada más se va a oponer al inicio. Tu cuerpo por inercia se opone al inicio, de tal manera que tu cuerpo al inicio genera una oposición y tu cuerpo no cae bruscamente como si fuera cualquier cosa, ¿cierto? Te cae con una pequeña oposición, de tal manera que te demoras en caer, te demoras en desplomarte, te podría decir. Todo cuerpo genera una oposición al cambio de estado, ya sea de reposo o de movimiento. ¿Dónde se ve más claro esto? Por ejemplo, en el caso 2. Inercia de movimiento. Aquí notamos que había una persona en una bicicleta, estaba manejando con cierta rapidez y en cierto momento observa un perro. Obviamente, para evitar las multas correspondientes o las infracciones, la persona evita golpear al perro. Para eso, ¿qué hace? Frena la bicicleta. Pero, debido a la inercia, la persona solamente frena la bicicleta, no frena su cuerpo. ¿Listo? Porque recordemos que en una bicicleta no hay un cinturón de seguridad, ¿cierto? Entonces frena la bicicleta se detiene, pero ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con la persona? Sale disparada, ¿cierto? ¿Por qué, profesor? Porque al inicio la persona se estaba moviendo junto a la bicicleta con cierta rapidez. Entonces el cuerpo de la persona está acostumbrada, se puede decir, está en movimiento, ¿no? Y debido a la inercia, el cuerpo trata de seguir estando en movimiento. Por lo tanto, debido a esa inercia, el cuerpo sale disparado hasta que impacte con el suelo o con una pared y podamos contrarrestar ese movimiento, ¿cierto? Debido a la inercia, las personas salen disparadas de las bicicletas cuando hay un choque, cuando hay un freno repentino, ¿cierto? Eso se le llama inercia de movimiento. Por ejemplo, aquí había un caso que íbamos a mostrarles. Mira, tenemos una persona en un auto avanzando
avanzando hacia la derecha, y esta persona con el auto impactan en la pared. Dime, si impacta en la pared, ¿qué pasa con el auto? El auto se detiene. Pero ¿qué pasa con la persona? La persona saldrá disparada. ¿Por qué? Por la misma inercia. La persona con el auto estaban en movimiento y al impactar con la pared, el cuerpo de la persona intentará seguir estando en movimiento. Si la persona no tiene abrochado el cinturón de seguridad, la persona saldrá disparada. Entonces saldrá disparada hacia adelante, pretendiendo seguir con el movimiento. Y eso es debido a la inercia de movimiento. Cuarto concepto básico, masa. La masa es una cantidad escalar que indica la medida de la inercia de un objeto material experimentalmente. La masa de un cuerpo se mide en una balanza. A ver, entonces, podemos decir algo. La masa viene a ser la medida de la inercia, pues, ¿no? Entonces, recordemos que hemos visto inercia, y la inercia es la oposición al cambio de estado, ya sea de movimiento o de reposo. Por lo tanto, ¿quién mide esa inercia? La masa. Si un cuerpo tiene mayor masa, será más complicado cambiar su estado. Si un cuerpo tiene poca masa, será más sencillo cambiar su estado, ya sea de movimiento o de reposo, ¿no? Por ese motivo, es más fácil mover un escritorio de casa que mover un camión, ¿sí? Si tú quieres mover tu escritorio de tu casa, debido a la poca masa que tiene, será más sencillo. Pero si quieres mover un camión o empujar un camión, será más complicado, porque tiene mayor masa, mayor inercia. Recuerden, la masa y la inercia están relacionadas. Ahora sí, nos vamos de lleno a los conceptos o leyes de Newton, que es el principal tema de dinámica. Primera ley de Newton, chicos, dice lo siguiente. Principio de inercia. Es la primera ley de Newton. ¿Por qué es principio de inercia? A ver, dice, si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un sistema es nula, ahí está. Entonces me dicen, si la fuerza resultante, esta fuerza resultante es nula, este permanecerá en reposo o se moverá en línea recta con velocidad constante. A ver. Para que entendamos mejor esto. Mira, vamos a suponer por aquí. Ahí está. Tenemos un objeto por ahí y sobre este objeto van a haber fuerzas. 1, 2, 3, 4. Voy a poner aquí. Ya, 4 fuerzas. Entonces tenemos 4 fuerzas que actúan sobre el cuerpo. ¿Listo? Cada una de ellas generará algo sobre el cuerpo, ¿no? Debido a esta fuerza, estas 4 fuerzas ocurrirá algo. Pero déjame decirte, si yo analizo la fuerza 1, tendrá unas consecuencias. Si analizo la fuerza 2, tendrá otras consecuencias. Si analizo la fuerza 3, otra consecuencia. Y la 4, otra consecuencia. Es decir, si yo analizo por separado, me voy a complicar la vida, porque tendría que analizar consecuencia por consecuencia. Para evitar trabajar muchas veces el mismo criterio, o muchas veces varias fuerzas, entonces lo que nosotros vamos a hacer es reducir ese sistema de fuerzas, reducir ese conjunto de fuerzas. ¿Y cómo voy a reducir ese conjunto de fuerzas? Considerando solamente una. Una sola fuerza que representa a todas. ¿Y cómo se llama esa fuerza que representa a todas las demás? Creo que ya lo conoces. Se llama fuerza resultante. Profe, ¿qué es la fuerza resultante? Es la sumatoria de todas las fuerzas. Profe, si la fuerza 1 vale 2 y la fuerza 3 vale 4, ¿sumo 2 más 4? No. No es una suma escalar, chicos. Tengan cuidado. No es una suma escalar. La suma que yo menciono por aquí de fuerzas es una suma vectorial, una suma de vectores. Profe, entonces, ¿usted me está diciendo que debo sumar vectores como ya hemos trabajado antes? Sí. Debes analizar vectores y sumar todas esas fuerzas. Obviamente que no va a ser tan complejo como antes, porque se supone que ya nos quedó clara la parte vectorial, solamente que ahora vas a trabajar en 2 ejes, eje horizontal y vertical, y la suma será más sencilla. Los valores a analizar serán más sencillos, ¿ya? Pero creo que tengas en cuenta, es la suma vectorial, suma de vectores. Entonces, esta fuerza resultante representa todas las fuerzas.
En el principio de inercia o primera ley de Newton, me dicen que esta fuerza resultante es cero, mira. Me dicen que esta fuerza resultante es cero. Profe, y si la fuerza resultante es cero, ¿qué genera? Genera dos situaciones posibles. Mira, es posible que el cuerpo esté en reposo. ¿Qué significa que el cuerpo esté en reposo? Significa que su velocidad es cero. ¿No? Velocidad es cero. Otra posibilidad es que el cuerpo se mueva con velocidad antes. Ah, profesor, entonces, usted me está diciendo que si la fuerza resultante sobre el cuerpo es cero, hay dos posibilidades. Sí, hay dos posibilidades. Que el cuerpo tenga una velocidad de cero, es decir, el cuerpo esté en reposo, o que el cuerpo tenga una velocidad constante, es decir, se mueva con mRU. ¿Te quedó claro esa parte? Espero que sí. Así que para ver si nos quedó claro, una pregunta de verdadero y falso. Mira, escucha, y espero tu respuesta. A ver, escucha, a ver. Si sobre el cuerpo la fuerza resultante es cero, si sobre el cuerpo la fuerza resultante es cero, ¿a cómo diferencio eso? Listo, te respondo eso después de la pregunta que voy a hacer. ¿Qué te parece? Si sobre el cuerpo la fuerza resultante es cero, entonces el cuerpo está en reposo. ¿Verdadero o falso? ¿Qué responderías? Si la fuerza resultante es cero, entonces el cuerpo está en reposo. Falso, dice. Falso. Depende, dice Juan. No, recuerda que es una pregunta de verdadero y falso. Tú eres más verdadero o falso nada más. En base a lo que te he dicho. En base a lo que te dije, ¿cuál sería tu respuesta? Claro, recuerda. Cuando es verdadero y falso, te basas en lo que te dice, no en lo que tú crees. Recuerda eso, es muy importante. Listo. Entonces, chicos, sí, efectivamente es falso. Efectivamente es falso. Y esto tendría relación con lo que mencionó María, ¿no? ¿Cómo diferenciamos esto? Mira, a ver, dime, yo que mencioné en la teoría, mencionamos que es posible estas dos situaciones. Es posible ambas. Por lo tanto, en una pregunta de verdadero y falso, si te dicen que ocurre la primera, ocurre la segunda, obviamente es falso, porque puede ocurrir cualquiera de las dos. Entonces, yo no puedo asegurar con lo que te mencioné en la pregunta de verdadero y falso o con ese enunciado, yo no puedo asegurar cuál de los dos ocurre. ¿Listo? ¿Me dejo entender? Yo no sé cuál de los dos ocurre. Así que sería falso, porque estoy asegurando algo, y eso es falso. Si te hubiera dicho, si la fuerza resultante es cero, entonces es posible que el cuerpo esté en reposo, ahí sí sería verdadero, porque es una posibilidad. Ahora, ¿cómo diferencio eso? En base a otra información, ¿no? Tal vez una gráfica que me den, tal vez otras condiciones, ¿no? Otras condiciones. Por ejemplo, a ver, imaginemos que esta es una polea. Dime, si es una polea y yo suelto el bloque grande, ¿es posible que el cuerpo se mueva, sí o no? Es posible que el cuerpo se mueva. Por lo tanto, por lógica, el cuerpo ahí se está moviendo. Entonces, cosas así uno debe interpretar. Pero cuando es una pregunta de verdadero y falso, estoy obligado a guiarme solamente de lo que me menciona. Por ejemplo, si yo tengo una superficie y pongo un carrito con llantas, dime, ¿qué va a pasar con el carrito con llantas? ¿Se mantendrá en reposo ahí o tendrá que descender? Tendrá que descender porque es lo más lógico. ¿Te das cuenta? Cosas así generarían esa respuesta de cómo diferencio. ¿Te das cuenta? Pero cuando es una pregunta de verdadero y falso no va a haber ambigüedades. Así que tú te bases a lo que te mencionan, por favor. ¿Ya?
Ahora, otra pregunta para ver si nos quedó claro. Pregunta de verdadero y falso y espero que respondan. Chicos, por favor, quiero ver que estén interactuando, estén participando. Recuerda que cada participación se cuenta con un puntito más, chicos, ¿ya? Yo tendré en cuenta eso a la hora de tu examen, no te preocupes. Claro, cada respuesta vale 0,000001 punto más. Acumula, acumula, por favor, ¿ya? Entonces, tu segunda pregunta. Si un cuerpo se mueve con velocidad constante, si un cuerpo se mueve con velocidad constante, entonces la fuerza resultante es cero. A ver, dime. Si un cuerpo se mueve con velocidad constante, entonces la fuerza resultante es cero. ¿Verdadero o falso? Verdadero, 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 verdadero. Muy bien, creo que la mayoría les quedó claro, ¿cierto? Si la velocidad del cuerpo es constante, si el cuerpo se mueve con un MRU, obligatoriamente la fuerza resultante es cero. ¿Listo? Y eso es lo que mayormente se usa, pues, ¿no? Por ejemplo, si te dice, el cuerpo está en reposo, obligatoriamente la fuerza resultante es cero. Porque solamente hay un camino para eso. ¿Te das cuenta? Entonces, importante las preguntas de verdadero y falso y esos conceptos. Algo sencillo puede cambiar el rumbo o la respuesta que tú marques. Listo, a ver, continuamos. Segunda ley de Newton, principio de masa. Me dice lo siguiente. Si la resultante de todas las fuerzas que actúan en un sistema no se anula, si la fuerza resultante no es nula, esta adquirirá una aceleración en la misma dirección que la fuerza resultante, la cual es directamente proporcional a dicha fuerza e inversamente proporcional a la masa del sistema. A ver, no me quedó claro. Mira, sobre un cuerpito actúan muchas fuerzas. Mira, voy a considerar que este cuerpo ya está en movimiento, ¿ya? Ahí está. Mira, el cuerpo se mueve a la derecha. Me queda claro que el cuerpo se está moviendo a la derecha. Pero sobre el cuerpo hay muchas fuerzas, muchas, pero muchas fuerzas, ¿no? Y la fuerza resultante tiene esta dirección. ¿No? ¿Me queda claro? Listo, con esto ya respondo algunas preguntas. Profesor, ¿la fuerza resultante no debe tener la misma dirección que la velocidad? No necesariamente. Es un grave error. No porque la fuerza resultante sea hacia arriba, el cuerpo debe moverse hacia arriba. No, 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 tengan cuidado. El cuerpo debe moverse en cualquier dirección y repentinamente hay una fuerza resultante en otra dirección. Ahora, si esta fuerza resultante, si esta fuerza resultante es diferente de cero, vamos a poner bien, es diferente de cero, entonces, ¿qué va a generarse? Si la fuerza resultante es diferente de cero, se genera, mira, se genera una aceleración en la misma dirección que la fuerza, no en la misma dirección que la velocidad, tengan cuidado. La aceleración y la fuerza tienen la misma dirección, están relacionadas ahí. Entonces nos queda claro, por favor, que si la fuerza resultante es diferente de cero, entonces se genera una aceleración en la misma dirección. ¿Y cómo encuentro esa aceleración, profesor? Ah, aquí está, mira, la fórmula mágica, la fórmula conocida por ustedes. Bueno, no es tan conocida si lo pongo de esta manera, ¿no? La aceleración es igual a, claro, muchos conocen como fuma, ¿no? Claro. Aceleración es igual a fuerza resultante entre masa. Tal vez si te lo coloco de esta manera, no lo entiendas o te parezca desconocida, pero es la misma en realidad. Esta es la fórmula original en realidad. ¿Cómo calcular la aceleración? Es igual a fuerza resultante entre masa. Y esta es la formulita. Esta es nuestra fórmula, chicos. Muchos lo conocen de esta manera, ¿no? Fuerza, fuerza es igual a masa por la aceleración. ¿Listo? Pero la fórmula original es la que está arribita. Aceleración es igual a fuerza sobre masa. ¿Por qué es la original?
Porque debido a la fuerza aplicada sobre una masa, se genera una aceleración. ¿Te das cuenta? Debido a la fuerza aplicada sobre una masa, se genera una aceleración. ¿Listo, chicos? Pero indiferente, matemáticamente se cumplen ambas por igual. ¿Listo, chicos? Tengan mucho cuidado igual. Al recordarla, pueden usar la que está abajo, que es la más conocida, es la que cotidianamente se usa, o la de arriba, de manera práctica también, dependiendo de lo que nos piden. ¿Listo? Entonces queda claro la segunda ley de Newton. Pasemos a la siguiente. Tercera, bueno, aquí hay unos casos particulares. ¿Qué pasaría si en esa fórmula el valor de la masa se mantiene constante? Por ejemplo, aquí hay una persona que está empujando una caja. La caja que empuja siempre va a ser la misma, pero la fuerza que la persona aplica va a cambiar. Por ejemplo, si la persona aplica una fuerza F, su aceleración sería A. Pero la persona quiere llevar el objeto más rápidamente. Por lo tanto, ¿qué hace? Aplica más fuerzas. ¿Cuánto aplica ahora? 2F. Si aplica 2F, ¿qué pasa con la aceleración? También se duplica. Si aplica 3F, triplica la fuerza. Entonces, ¿qué pasa con la aceleración? También se triplica. Entonces, la fuerza y la aceleración son proporcionales, siempre y cuando que la masa no cambie. ¿Listo? Pero, ¿qué pasaría si la persona solamente puede aplicar una fuerza constante? Si la persona solamente puede aplicar una cantidad de fuerza, que no cambia. Pero el objeto que le están colocando por aquí está cambiando. Es decir, al inicio le ponen una caja, luego le dicen, ahora lleva 2 cajas, ahora lleva 3 cajas. A ver, profesor, si lleva una caja, le aplica una fuerza F, la aceleración será A. Pero si lleva 2 cajas y la fuerza que aplica es F, no ha podido cambiar su fuerza porque estaba cansado y no puede hacer más esfuerzo. Y la masa del cuerpo es 2m, doble. Entonces, ¿qué pasa con la aceleración? Va a la mitad. ¿Listo? Se reduce a la mitad. Si la masa es 3m, son 3 cajas, entonces la aceleración se reduce a la tercera parte. ¿Te das cuenta que ahora la masa y la aceleración son cantidades inversamente proporcionales? Claro, porque la fuerza no ha cambiado en este caso. Simplemente son relaciones entre cantidades. ¿Listo? La fuerza y la aceleración son cantidades directamente proporcionales. En cambio, la masa y la aceleración son cantidades inversamente proporcionales. Ahora pasemos a la tercera ley de Newton. Tercera ley de Newton o principio de acción y reacción, ¿no? Ahora en la juventud se conoce esto como principio del karma, ¿no? Toda acción tendrá una reacción. Y dice lo siguiente. Cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro, el segundo ejercerá una fuerza sobre el primero de igual magnitud y dirección opuesta. A ver. Mira, observa el primer gráfico. Una mesa y un libro. Una mesa y un libro. Entre la mesa y el libro, dime, existirá un contacto. Entonces, debido al contacto entre dos cuerpos, me dice esta ley que se generan dos fuerzas. Una fuerza de acción y una fuerza de reacción. ¿Listo? Pero estas fuerzas son opuestas. A ver, identifiquemos, mira. Ahí tú agregas también. Notarás que debido a la presencia del libro sobre la mesa, el libro ejercerá una fuerza sobre la mesa. Como el libro es el objeto B y la mesa es el objeto A, entonces esta fuerza de aquí es la fuerza que genera B sobre A. Es la fuerza que genera el libro sobre la mesa. ¿Listo? Entonces, esta fuerza verde está sobre la mesa, está presionando a la mesa. ¿No? Ahora, debido a esa fuerza que se le aplica a la mesa, ¿qué hace la mesa? La mesa reacciona. Me estás presionando, yo también reacciono, te presiono. ¿No? Por lo tanto, la mesa ¿qué hace? Genera una fuerza. La mesa genera una fuerza sobre el libro. Por lo tanto, la mesa, que es el objeto A, genera una fuerza sobre el objeto B. Entonces, esta fuerza que está en azul o celeste es la fuerza generada sobre el libro. ¿Quién lo genera? La mesa. ¿Sobre quién? Sobre el libro. Ahora, si esta fuerza que va hacia abajo vale 40, la fuerza que va hacia arriba también vale 40. Si esta fuerza que va hacia abajo vale 80, la fuerza que va hacia arriba también vale 80. Los valores son iguales. A ver, otro ejemplo. Por aquí creo que está mal graficado. Ahí está. Es una persona que está pateando un balón. Ejemplo clásico, ¿no? Entonces, cuando tú pateas un balón, aplicas una fuerza sobre el balón. ¿Listo? El P es el objeto A, el balón es el objeto B. Por lo tanto, ¿qué vemos por aquí?
el objeto A aplica una fuerza sobre el objeto B, ¿no? Porque pateas un balón. Por lo tanto, debido a esta fuerza, el balón empieza a moverse. ¿Listo? Entonces, el objeto A ejerce una fuerza sobre el objeto B. Ya está. Pero debido a ese contacto, debido a esa fuerza que se aplica al balón, el balón generará una fuerza de reacción, reaccionará a esa fuerza. Por eso ahora se genera otra fuerza. Es la fuerza generada por B sobre A. Es la fuerza generada por B sobre A. ¿Listo? Por lo tanto, habrá una fuerza sobre el balón y una fuerza sobre el pie. A ver, otro ejemplo más que quiero que lo imagines. Imaginemos que tú ya has dado tu cuarto examen, ya estás pronto a dar tu cuarto examen y no fue como esperabas. Tu cuarto examen no, tu primer examen, disculpa, tu primer examen no fue como esperabas, llegas a tu casa, todo renegando, sales de la computadora, cierras la laptop, empujas la computadora, rompes la pantalla y quieres desatar tu furia, liberar todo esa mala vibra que ha sido generada por el examen, tal vez, y metes un puñete, metes un golpe sobre la pared. Metes un golpe a la pared. Es decir, golpeas la pared. Golpeas la pared. Como si estuvieras golpeando la pantalla, golpeas la pared. Entonces, si yo golpeo la pared, dime, a la pared le dolerá. La pared no siente dolor, ¿no? Pero sí estás aplicando una fuerza sobre la pared. ¿Pero a quién le va a doler? A ti, pues, ¿no? Te va a doler a ti. Pero estoy muy enojado y aplico una fuerza de 100. Aplico una fuerza de 100. Entonces, humano, ¿cómo te dolerá? Como ciencia, ¿no? Pero estoy muy renegando. No me salen las preguntas de verdadero y falso y aplico una fuerza como 200. Si tú aplicas una fuerza como 200, entonces tu mano te dolerá como 200, ¿cierto? Es decir, mientras más fuerza de acción yo aplique, generaré una fuerza de reacción mucho mayor, ¿cierto? Si yo golpeo la pared con 300, regresará esa fuerza a mi mano como 300, ¿cierto? Entonces, te hago esta pregunta. María, estamos sensibles, ¿eh? Estamos sensibles hoy. Pues te hago esta pregunta, chicos. La fuerza de acción y la fuerza de reacción, según la tercera ley de Newton, son iguales. La fuerza de acción y la fuerza de reacción son iguales. ¿Verdadero o falso? Leo tu respuesta. Falso, dice Juan. Fari dice verdadero. Miguel dice verdadero. Daira dice verdadero. Me imagino que habrán escuchado esa frase, ¿no? La fuerza de acción y la fuerza de reacción son iguales. Como se escuchó en colegio, ¿no? Dígame. La fuerza de reacción y la fuerza de acción y reacción son iguales. ¿Verdadero o falso? Déjame decirte algo. Melissa dice falso. Estamos esperando la respuesta de Jefferson. ¿Qué nos dice Jefferson? Melissa dice falso. Emily dice verdadero. Vamos, María. A ver, Jefferson, a ver. El testamento de Jefferson. Pero, profe, si golpeo con 100 una pared y golpeo con 100 el rostro de alguien, si no me equivoco, sé que el que realiza el golpe sentirá menos dolor el rostro o estoy equivocado. A ver. Ya vamos a explicarte algo, ¿no? Mira, esta primera es la respuesta que ya te voy a dar. La fuerza de acción y la fuerza de reacción no son iguales, chicos. Tienen el mismo valor, pero no son iguales porque tienen direcciones opuestas. Creo que eso ya responde a tus preguntas, ¿no? Es falso porque la fuerza de acción es a la derecha y la fuerza de reacción es hacia la izquierda. Entonces no pueden ser iguales. En magnitud sí lo son. ¿Ya? En magnitud sí lo son. ¿Ya? Ya, a lo que pregunta Jefferson es lo que menciona. Eso está muy relacionado al boxeo, chicos. Está muy relacionado al boxeo. ¿Por qué? Imaginemos que están dos competidores en el ring de box. Los boxeadores que usan guantes, ¿no? ¿Para qué usan guantes? El guante se usa para poder amortiguar el dolor, amortiguar la fuerza, básicamente. Imaginemos que a estos boxeadores le quitas los guantes. Les quitas los guantes. Entonces, si un boxeador aplica una fuerza de 100 sobre el rostro de la otra persona, al rostro de la otra persona le llegará 100, obligatoriamente. Y a tu mano, ¿qué le va a llegar? Debería llegar 100.
le debería llegar 100. Por la tercera ley de Newton le debería llegar 100. ¿Listo? Pero aquí involucra otras condiciones. Por ejemplo, el tema de cantidad de movimiento, cantidad de movimiento. Y dentro de ese tema de cantidad de movimiento está el tema de choques y colisiones. Tú sabes que el rostro de una persona tiene piel, tiene grasa, y debido a eso hay otro amortiguamiento. Y cuando existe un amortiguamiento, la fuerza se reduce un poco. ¿Por qué? Porque hay liberación de energía. ¿Listo, Jefferson? Por eso, cuando es una pared, la pared es un cuerpo sólido. Así que ese amortiguamiento prácticamente no existe. Por eso, si tú golpeas una pared sólida, si tú golpeas con 100, te regresa 100. Pero dime, ¿ocurrirá lo mismo si tú golpeas una almohada? Profe, yo golpeo la almohada con 100 y me regresará 100. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la almohada amortigua esa fuerza de alguna manera. ¿Listo? ¿Me dejo entender? ¿Eso responde a tu pregunta, Jefferson? A ver, María Cana dice, entonces, cuando está en reposo y es igual y no está en movimiento, ¿puede variar? Depende del caso. No entendí tu pregunta, María. Entonces, cuando está en reposo y es igual, y es cuando está en movimiento, puede variar, depende del caso. A ver, déjeme decirle algo. La fuerza de reacción y la fuerza de acción y reacción siempre van a tener el mismo valor, siempre, siempre. Es decir, si yo golpeo mis dos puños, siempre va a ser igual, acción y reacción. ¿Listo? Lo que ocurra, ¿cómo se llama? Dentro, o que ocurra con otro cuerpo, por ejemplo, si me pongo guantes, ¿qué va a pasar? Igual, siempre la fuerza de acción y reacción siempre serán iguales. ¿Listo? Porque date cuenta algo, si yo tengo guantes, con mi puño yo aplico una fuerza, pero esa se transmite al guante, y del guante al otro guante, y ese guante a recién a la otra mano. ¿Te das cuenta? Pues hay varios casos que debo analizar, pero siempre la fuerza de acción y reacción deben ser iguales. Si hay muchos objetos en mi sistema, yo tendría que analizar objeto por objeto. Y eso es lo que nosotros vamos a ver más adelante en un problema, donde hay un bloque que empuja otro bloque, y es posible que el primer bloque ha sido generado por el movimiento de una cuerda. ¿Me dejo entender? Entonces, hay muchos objetos en el sistema, entonces debo analizar objeto por objeto para ver qué ocurre. Pero siempre se va a cumplir esta ley. La acción y reacción deben tener siempre el mismo valor. ¿No? Excelente, Jefferson. Creo que eso queda más claro. Siempre la fuerza de acción y reacción tienen el mismo valor, pero direcciones opuestas. Si uno es hacia arriba, el otro es hacia abajo. ¿Y cómo diferencio muchas veces las direcciones? Por los signos, ¿no? Tal como lo menciona Jefferson. Si una fuerza es positiva, la otra fuerza será negativa. Sin decir más, ¿no? Claro, obligatoriamente. Es lo que creo que se iba a mencionar a continuación. Conclusiones de estas leyes de Newton. Primera conclusión. Si la fuerza es cero y la aceleración es cero, si la fuerza es cero y la aceleración es cero, el cuerpo permanece en reposo o tendrá un MRU. Esto es prácticamente la primera ley de Newton. O sea, dos, si la fuerza es constante y la aceleración es constante, el cuerpo tendrá un MRV. Es como la segunda ley de Newton. ¿Listo? El cuerpo se moverá con MRV, ¿no? Tres, la tercera ley de Newton significa que no existen fuerzas aisladas, jamás. Nunca existen fuerzas aisladas, siempre existirán una cupla de fuerzas, ¿ya? Siempre existirá un par de fuerzas, siempre. Si tú lo analices, analices solamente una de ellas, no significa que no exista otra en otro lado o en otro cuerpo. Y que las fuerzas de acción y reacción actúan siempre en cuerpos diferentes. Listo, es lo que mencionaban por ahí, ¿no? Listo. Las fuerzas de acción y reacción siempre actúan sobre cuerpos diferentes, efectivamente. La ley de Newton. Cuarto punto, un observador u objeto en reposo con MRU se llama sistema de referencia inercial. Son aplicables las leyes de Newton. Profe, entonces solamente puedo aplicar las leyes de Newton cuando es un sistema en reposo o con MRU, o mejor dicho, sistema de referencia inercial. Y déjame decirte que eso ya te lo mencioné en la semana número 2. ¿Te acuerdas cuando analizamos sistema de referencia en cinemática? Mencioné que existen dos tipos de sistemas, el inercial y el no inercial. El no inercial nosotros no trabajamos. ¿Por qué? Mira, porque no son válidas las leyes de Newton. Aquí el análisis es más complejo. Nosotros trabajamos con sistema de referencia inercial. De ahí se cumplen las leyes de física con normalidad. En este caso, las leyes de Newton. ¿Listo, chicos?
Continuando, fuerza de rozamiento. Y esto ya vimos las leyes de Newton, ahora vamos a empezar a analizar las fuerzas que vamos a ver en los problemas. Una de ellas es la fuerza de rozamiento. Fuerza que se opone al movimiento o al intento de movimiento de un cuerpo respecto al otro cuando está en contacto. Actúa tangentemente en cada una de las superficies que están en contacto. A ver, para reducir el concepto de fuerza de rozamiento o fuerza de fricción, es la fuerza que se genera en oposición al movimiento o al posible movimiento. Es en oposición al movimiento o posible movimiento. Es decir, si yo trato de mover un objeto en una superficie rugosa, áspera, se generará una fuerza de fricción, por tratar nada más de moverlo. Ahora, si este objeto se mueve en esa superficie áspera, también habrá una fuerza de rozamiento, es decir, debido a la posición o al movimiento del cuerpo. ¿Listo, chicos? Creo que ahí tenemos una pequeña gráfica donde nos dan a entender lo que ocurre actualmente, ¿no? Las personas, debido a la emergencia sanitaria o el tema de enfermedad, estamos en contacto uso del alcohol o del gel, ¿cierto? Pero a veces, por el uso excesivo del alcohol, también nos maltratamos las manos. No sé si al tener a algún familiar que les ha ocurrido eso, están en contacto de uso del alcohol, y están sobándose las manos de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, y debido a esa fricción o a ese movimiento que hacen, ese contacto, lo que vamos a hacer es desgastar la yema de nuestros dedos, ¿cierto? Entonces va a haber una fricción, y toda fricción genera un desgaste, una corrosión de la piel. Entonces, eso también es peligroso, así que debemos tener mucho cuidado con el uso excesivo del alcohol, ¿no? O tratar de no rasparlo tanto. Recuerda que no es una olla con hoyitos, ¿no? No es que tenga que rasparme hasta la piel, la dermis, epidermis y todas las capas que puedan existir. No es necesariamente eso. Es una limpieza superficial de la parte de tus manos, ¿cierto? Así que tenga mucho cuidado. ¿Ya está? Queda claro aquí en la gráfica que debido al movimiento se generará una fricción, una fuerza de fricción, una sobre la mano derecha y una sobre la mano izquierda. Notarás también que aquí se cumple el proceso de acción y reacción, ¿no? Mira, acá habrá una fuerza azul en una dirección y una fuerza roja en otra dirección. Y eso es debido a la fricción. Siempre las fuerzas son tangentes al movimiento o al posible movimiento. A mí me pasó con la lejía que pelaba mis manos. Oh, la lejía es peor, pues, ¿no? La lejía es mucho, excesivamente. Al inicio de la pandemia creían que todo se tenía que limpiar con lejía. Incluso había personas que usaban la lejía para lavar sus alimentos. Y luego se salió a desmentir ese tema, que no es necesario usar lejía. Al contrario, consumir alimentos con lejía es más peligroso, ¿no? Chicos, así que tengan cuidado. No me equivoco, para los alimentos, el uso de agua con limón era suficiente. Listo, pero ya estamos. Entonces, siempre es bueno al inicio, cuando hay algo nuevo, a veces hay un poco de desinformación o hay un poco de, ¿cómo se llama? De idea colectiva, se podría decir, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y queremos ver la manera de cómo resolver el problema o cómo mantenernos bien. A veces en ese intento eh, hacemos uso de algunos consejos inadecuados, ¿no? Me ha pasado a mí también, al inicio algunos familiares usaban la lejía para limpiar los alimentos. Y a mí me parecía muy raro, pero no tenía ningún fundamento para poder decir, está mal, o para decir, esto está bien. Uno se informa, nos averiguamos, nosotros que somos más activos con las redes sociales, somos más activos con la información en internet, podemos llegar a informarnos, pero obviamente de fuentes adecuadas, y no cualquier fuente, no vas a buscar en el rincón de vago esta información, ¿sí? Entonces hay fuentes, hay lugares donde puedo averiguar de manera correcta o adecuada. ¿Listo, chicos? Entonces la fuerza de fricción es una fuerza que se genera al movimiento o a la oposición del movimiento, debido a las rugosidades del cuerpo. Aquí entendemos un poquito más de la fuerza de rozamiento mediante la ley de fricción. La magnitud de la fricción en una superficie sólida es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza normal en dicha superficie. Magnitud de la fricción. Se multiplica un coeficiente de fricción y una magnitud de fuerza normal. Quiero que imagines esto, ¿ya? Acá hay una gráfica, pero quiero que imagines esto. Quiero que imagines esto. Mentalidad, por favor. En estos 3 últimos minutos terminamos con esta parte, ¿ya? Luego pasamos al receso. Imagínate que tú estás empujando la caja. ¿Listo? Empujas la caja. Y empujas la caja con una fuerza de 10. Empuja la caja con una fuerza. Empuja la caja. Imagínate, por favor, en este experimento mental.
empuja la caja con una fuerza de 10. Es importante para que puedas entender. Empuja la caja con una fuerza de 10, pero el objeto no se mueve. El objeto está en reposo. Entonces tú te preguntas, profe, si yo aplico con 10 debería moverse, pero no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Porque hay una fricción. Hay una fricción que impide el movimiento. A esta fricción, ¿cómo se le conoce? Como fuerza de fricción estática. Por lo tanto, para que impida el movimiento, esta fuerza de fricción estática es mayor que 10. Es mayor que 10. Entonces tú dices, no, tengo que empujar esta caja. Entonces, aplicas 20 ahora. Aplico 20. Si aplico 20, notaremos que, oh, la caja no se mueve todavía. No se mueve, profesor. Por lo tanto, si la caja no se mueve, significa que la fricción estática es mayor. Ahora aplica 30. Profe, aplico 30 y no se mueve. Entonces, la fuerza de fricción estática es mayor que 30. Ahora aplica 50, dice, aplico 50, pero la caja no se mueve. Pero, escucha bien, pero, dime si no has sentido esto. Cuando empujas tú un objeto durante mucho tiempo y no se mueve, no se mueve, hay un momento donde este objeto pareciera que ya está a punto de moverse. Parece que está a punto de resbalarse. Parece que ya estás justo en ese instante donde va a empezar a moverse. Y eso lo notamos más que todo en los carros cuando tienen llantas, pero también en todos los objetos que nosotros empujamos. Se siente un momento, un instante donde está a punto de moverse. Entonces, a ese momento donde está a punto de moverse se le conoce como movimiento inminente. ¿Listo? Movimiento inminente. O movimiento inevitable. Como lo ponen aquí, ¿no? Movimiento inminente lo colocan en algunos libros, o movimiento inevitable. O el cuerpo está a punto de resbalarse. Entonces, en esta situación, se cumple que la fuerza de fricción estática es máxima. Es decir, que estás en el límite. Estamos en el límite. Profe, ¿y eso es cuando aplicas 50? Sí. Y cuando tú aplicas 50 y el cuerpo tiene una fricción estática máxima, esta fuerza de fricción estática máxima, ¿cómo se calcula? De esta manera, multiplicando un coeficiente por la normal. Un coeficiente de rozamiento estático por la normal. ¿Listo? Ahora, tú dices, quiero mover la caja, no quiero que esté a punto de moverse, quiero que se mueva la caja. Entonces aplicas una fuerza de 60 o de 51 basta. Con 50 está a punto de moverse. Ahora aplica 51. Cuando aplico 51, ¿qué va a pasar con el objeto? Se mueve, empieza a moverse, está en movimiento. Y cuando esté en movimiento, dime, ¿dejará de haber fricción? Sigue habiendo fricción, pero esta fricción ahora se llamará fricción cinética. ¿Y esta fricción cinética cómo se calcula? De la misma manera. Solamente que ahora esta fuerza de fricción cinética tendrá un coeficiente diferente, llamado coeficiente cinético, o la normal. ¿Listo? Entonces, chicos, espero que nos haya ayudado a entender un poco el proceso de cómo se genera esta fuerza de fricción estática, la estática máxima y la cinética. Regresando del receso, vamos a continuar. ¿Listo? Continuamos, chicos, de aquí un par de minutos. Listo, chicos, continuamos. A ver, chicos, continuando con la clase. Recuerda que todavía nos falta un poco más de teoría. Todavía falta. No acaba. María mencionó algo, ¿no? ¿Qué es cinética? Bueno, aquí hablamos de dos tipos de fricción. Una fricción estática y una fricción cinética. Los nombres se generan debido al estado del cuerpo. La fricción estática se genera cuando el cuerpo no está en movimiento, es decir, está en reposo, no se mueve, ¿no? Está estático. Y la fricción cinética se genera o aparece cuando el cuerpo ya está en movimiento, se está moviendo. ¿Listo? Pero nunca deja de haber fricción, siempre hay fricción, solamente que si el cuerpo no se mueve, se llama fricción estática y tendrá un valor. Y cuando el cuerpo se está moviendo, se llamará fricción cinética y tendrá otro valor. ¿Listo? Vamos a ver aquí unas pequeñas observaciones como un resumen de lo que hemos visto hace un momento. Dice lo siguiente. 1. Cuando se intenta mover el bloque, como se muestra en la figura A, la fricción estática es, mira, la fricción estática es menor que mu sub S por la normal.
¿Qué es mu sub S por lo normal? Se llama fricción estática máxima. Entonces, cuando el cuerpo no se mueve, significa que la fricción estática es menor que ese valor máximo. Segundo punto, cuando el bloque está por moverse, está a punto de moverse, como muestra en la figura, la fricción estática será máxima y se verifica la igualdad. Claro, justo ahí, cuando el cuerpo está a punto de moverse, cuando está en un movimiento inminente, está a punto de resbalarse, movimiento inevitable, la fricción estática es la fricción estática máxima y se calcula de esta manera. También lo colocan de esta forma, mira. También lo colocan de esa manera. Fricción estática máxima. Tercer punto, cuando el bloque está en movimiento, ya está moviéndose, como muestra en la figura C, se verifica la ley de la fricción cinética. Es la otra fórmula. ¿Te das cuenta? Es casi similar a la anterior, solamente que ahora el mu sub S se transforma en un mu sub C. Es decir, el coeficiente ha cambiado. Y ahora se llamará fricción cinética. Fricción que se genera cuando el cuerpo está en movimiento. Punto 4. El coeficiente de fricción es una cantidad adimensional, importante eso, no tiene dimensiones, es simplemente un número que depende de la naturaleza de las superficies en contacto. Ah, mira, depende de las superficies. Si es la pista, si es una vereda, si es una lija, si es una pared, deberían tener coeficientes distintos, ¿no? Entonces, no te olvides, por favor, que los coeficientes dependen de las superficies en contacto. Punto 5. El coeficiente de rozamiento siempre varía su valor entre 0 y 1. No puede ser mayor que 1 ni menor que 0. Y obligatoriamente debes saber esto. Esta es la relación de los coeficientes. El cinético es menor que el estático. No te olvides, por favor, ¿ya? El estático siempre es mayor que el cinético. El coeficiente estático es mayor que el cinético. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque es posible que en un problema te mencionen dos valores, por ejemplo, 0,4 y 0,5. Profe, ¿y cuál uso? Dependiendo. El cuerpo no se mueve, estático. Profe, ¿cuál es el estático? El mayor. Y si el cuerpo se mueve, está en movimiento, ¿cuál usas? El menor, porque es el cinético. ¿Me dejó entender? Pues tú debes saber cuál es el mayor y cuál es el menor. Tú debes saber que el mayor siempre es el estático y el menor es el cinético. Es importante. El problema no te va a decir cuál es el estático o el cinético. Eso tú ya lo debes conocer, por favor, ¿ya? A ver, siguiente. Fuerza elástica. Es sencillo esto, mira. Es la influencia capaz de deformar un objeto material. La fuerza elástica se genera cuando nosotros tratamos de deformar un cuerpo. En este caso, resortes, ¿no? Por ejemplo, estado inicial. El resorte tiene una cierta longitud. Y debido a la persona o esa mano, se va a deformar el resorte. Mira, notarás que la persona está aplicando una fuerza F hacia la derecha. Entonces, ¿qué pasa con la longitud del resorte? Aumenta. Y debido a ese aumento de longitud o de deformación, la fuerza elástica va a aparecer. El resorte generará una fuerza elástica. ¿Te das cuenta? Esa fuerza elástica es opuesta a la fuerza aplicada. También se dice que la fuerza elástica es opuesta a la deformación que se ha generado. ¿Te das cuenta que la deformación ha sido a la derecha? Entonces la fuerza elástica es hacia la izquierda. Ahora, ¿cómo se calcula esa fuerza elástica? Mira, la fuerza elástica se calcula multiplicando la constante elástica por la deformación. Esta constante elástica depende del material. Como siempre lo conocemos, ¿no? Fuerza elástica es igual a K por X, simple. Aquí hay unas observaciones, dice, de acuerdo al principio de acción y reacción, la fuerza recuperadora o elástica siempre es opuesta a la fuerza F aplicada, pues, ¿no? Y es opuesta a la fuerza de deformación que se expresa por, mira, con signo y todo ya, como si fuera un vector. La fuerza elástica es negativo. Este negativo, ¿qué significa? Que es opuesta a la deformación. ¿Listo? Para nosotros no es necesario ponerle negativo, a menos que trabajemos de manera vectorial. Como yo quiero saber solamente el valor de la fuerza,
es un K por X. El negativo me indica la dirección. ¿Listo? Y el negativo me indica que es una dirección opuesta a la deformación. Como tú la deformación ya conoces, la deformación es a la derecha, tu fuerza es hacia la izquierda. Si la deformación es hacia arriba, tu fuerza es hacia abajo. ¿Listo? Segundo punto, la gráfica de la fuerza elástica en función de la deformación. Mira, observa que aquí tenemos la deformación y aquí la fuerza elástica. Date cuenta que la fuerza elástica es una fuerza variable. Su valor cambia en base a la deformación. A mayor deformación, mayor fuerza elástica. Pero va a llegar un momento donde esto cambia, pues, ¿no? Y eso ocurre cuando existe un límite de deformación. No todos los cuerpos, los cuerpos no se deforman ilimitadamente, pues, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una liga y estiro la liga, en algún momento se rompe, ¿sí o no? Se va a romper. Entonces, ahí estarás en el punto de máxima deformación o el límite de la deformación. Pero lo bueno es que nosotros en los problemas no llegamos a ese punto. Siempre se va a cumplir esta relación. Pero en una pregunta de verdadero y falso, tú debes saber que existe un límite de deformación. ¿Vos? Ahora sí, pasemos a lo más importante del día de hoy, que me interesaba antes de irnos a la práctica. Dinámica del movimiento circular. Vamos a ver cómo se aplica la dinámica del movimiento circular y uno de los conceptos más importantes es la fuerza centrípeta. ¿Qué es la fuerza centrípeta? Es una fuerza resultante dirigida hacia el centro de la trayectoria circular. Notarás que acá tengo una trayectoria circular y todas las fuerzas que se dirigen hacia el centro como resultante será la fuerza centrípeta. A ver, para que nos quede claro, en un problema nosotros vamos a tener muchas fuerzas. Fuerzas que van hacia el centro, fuerzas que van hacia el centro, fuerzas que salen del centro, fuerzas que salen del centro. Profe, todas esas fuerzas que hay sobre el cuerpo, las que entran o las que salen, ¿todas esas se deben reducir a una sola? Sí, se deben reducir a una sola. Entonces la fuerza centrípeta es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia el centro, que van hacia adentro, hacia el centro, que van hacia el centro y le resto todas las fuerzas que salen del centro. ¿Me dejo entender? Tú vas a sumar todas las que se dirigen hacia el centro, 10, 20, 30, todas las que se van hacia el centro y le restas todas las que salen, 30, 40, 50, todas las que salen. Ese resultado final será mi fuerza centrípeta. Ahora, aplicando las leyes de Newton, la fuerza centrípeta debería ser igual a la masa por una aceleración centrípeta. Es decir, que también habrá una aceleración que se dirige hacia el centro. Sí, también habrá una aceleración que se dirige hacia el centro. Recordemos que la aceleración centrípeta tenía dos maneras de calcularlas. Como rapidez al cuadrado entre radio y rapidez angular al cuadrado por el radio. Entonces ya tenemos fórmulas para aplicar en dinámica circular. Entonces, lo más importante es identificar quién es esta fuerza centrípeta. A ver, observaciones. La fuerza opuesta a la fuerza centrípeta se llama fuerza centrífuga. En la mecánica clásica se considera una fuerza ficticia o aparente que tiende a alejar a los objetos del centro de rotación. Ya está. Imagino que habrán escuchado el concepto de fuerza centrífuga, ¿no? Es una fuerza que sale del cuerpo, ¿listo? Es una fuerza ficticia, chicos. ¿Para qué se usa esa fuerza ficticia? Para que en mecánica clásica tenga el sentido de movimiento circular. Por ejemplo, si hay una fuerza centrípeta hacia el centro, ¿quién se opone a que se vaya hacia el centro del cuerpo? La fuerza centrífuga. Es decir, para que tenga sentido esa trayectoria circular. Pero es una fuerza ficticia nada más. Es como que una fuerza que nos ayuda a poder entender un poco mejor esta trayectoria, nada más. Pero en las fórmulas no se usa, ¿ya? En las fórmulas no se usa. La que se va a usar es la fuerza centrípeta. Ahora vayamos a la fuerza tangencial. Muy parecida a la anterior, ¿ya? Fuerza resultante paralela a la velocidad tangencial. Listo. Recuerda que en un movimiento circular aparece una velocidad, ¿no? Tangente. Velocidad lineal o tangencial. Obviamente, si el cuerpo va a empezar a aumentar su velocidad, en esa dirección habrá una aceleración tangente, ¿no? Como hay aceleración, obligatoriamente habrá una fuerza. Esta fuerza tangencial es igual a la masa por la aceleración tangencial. Tú sabes que hay una manera de calcular esa aceleración tangencial, y es esta forma. Es aceleración angular por el radio de giro.
Entonces, profesor, ¿ya tengo dos fuerzas? Sí, la centrípeta y la tangencial. Por lo tanto, si yo considero ambas, ¿qué tendré al final? Si considero la centrípeta y la tangencial de manera vectorial, tendré una fuerza resultante, la fuerza total sobre el cuerpo. Ah, profe, entonces, ¿la centrípeta y la tangencial generan una fuerza resultante final sobre el cuerpo? Sí. Y eso es lo que nos pueden preguntar en algún momento. Déjame decirte que en muchos casos, no te piden la fuerza tangencial. Es raro, es difícil, pero ya sabes cómo calcularlo también, ¿ya? Ahora, un caso particular es este. En el MCU, movimiento circular uniforme, la tangencial es cero. La tangencial es cero significa que la fuerza resultante es únicamente la fuerza centrípeta. Interesante, puede ser una pregunta. Y con eso terminamos, por decir, la teoría del día de hoy. Y ahora pasemos a las preguntitas. Esto ahorita vamos a subir el material de las preguntas para poder, vamos a hacerlo un poquito rápido, ¿ya? Porque el tiempo es corto. Acá poco tiempo. A ver, ¿qué nos dice Jim? Profesor, en la segunda ley de Newton, ¿se habla sobre impulso? No, no se habla sobre impulso. Aquí no hablamos sobre impulso. Acá solamente hay fuerza y hay aceleración, nada más. Impulso no tiene que ver. Recuerda que un impulso es analizar un intervalo de tiempo. Intervalo de tiempo antes de que se genere el contacto, o durante el contacto, mejor dicho. Aquí no hay impulso, ¿ya? Eso lo vamos a ver todavía más adelante. Sí, va a estar relacionado, pero aquí no hay impulso, chicos. Aquí los movimientos son inmediatos, rápidos. Tocas algo, se va. ¿Listo? Problemas. Problema número 1. Dice, un niño empuja dos cajones sobre una superficie horizontal lisa. Superficie lisa significa que no hay fricción, como se muestra en la figura. Determine la magnitud de la fuerza horizontal F, esta fuerza F, sabiendo que la fuerza de contacto entre los bloques es 9 newton. Considere que la masa 1 es 2 y la masa 2 es 3. Un poco ilógico los tamaños, pero bueno, vamos a considerar eso, ¿ya? Mira, me dice que la fuerza de contacto es 9. Recuerda que una fuerza de contacto está entre los cuerpos. ¿Listo? Los cuerpos, vamos a ver. Ahora, siempre los problemas de dinámica se resuelven graficando las fuerzas. Primera fuerza que voy a graficar, el peso. ¿Cómo se calculaba el peso de un cuerpo? Como masa por la gravedad. Masa por la gravedad. Entonces, la masa por la gravedad, el peso está dirigido hacia abajo, y debido al contacto con el planeta Tierra se genera una normal 1, fuerza-reacción normal 1. ¿Listo? Vamos con el peso 2, masa por la gravedad, y se genera una normal 2. ¿Listo? Eso es en el eje vertical. Pero en el eje horizontal notaremos que estos cuerpos, al estar en contacto, generan fuerzas de contacto R. Recuerda que las fuerzas deben estar en cuerpos distintos. La fuerza que va a la derecha será la fuerza sobre el bloque 2 y la fuerza que va hacia la izquierda será la fuerza que está sobre el bloque 1. ¿Listo? Quiero que lo entiendas de esa manera. Ahora, debido a esta fuerza total, debido a la fuerza resultante, los bloques van a empezar a moverse hacia la derecha con cierta aceleración. ¿Listo? Ahora sí, mira lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a analizar el sistema considerado nuestro bloque 1 y bloque 2. Todo junto. ¿Listo? Todo será nuestro sistema. Por lo tanto, si es todo nuestro sistema, dime, el peso 1 con la normal 1 se van a simplificar, ¿cierto? Se compensan. Si uno es 30, el otro es 30. Si uno es 20, el otro es 20. El peso 2 con la normal 2 también se simplifica, porque si uno es 30, el otro es 30. ¿Listo? Se van eliminando todos. ¿Qué nos quedaría? La fuerza F, la fuerza R y la otra fuerza R. Pero dime, R y R también se eliminan, ¿sí o no? ¿Por qué, profesor? Porque recuerda que son fuerzas internas, son fuerzas que se generan entre ambos bloques. Al ser internas, no se va a considerar. Entonces, ¿qué nos quedaría? Solamente la fuerza F. Si nos queda la fuerza F, mira lo que tendríamos. En la segunda ley de Newton, F es igual a M1 más M2, masa del sistema, multiplicado por la aceleración. Esta es nuestra ecuación 1. Obviamente que la masa 1 y masa 2 ya la conocemos.
No sabemos cuánto vale F, no sabemos cuánto vale A. Pero como tengo una ecuación, me faltaría otra para resolver este sistema. Y ahora tú decides, ¿analizas el bloque 1 o el bloque 2? Yo en esta parte voy a analizar el bloque 2. ¿Por qué? Porque habría menos variables. Sobre el bloque 2, mira, tendríamos la fuerza R de contacto, el cuerpo se mueve hacia la derecha con una cierta aceleración, y diremos, de la segunda ley de Newton, la única fuerza que genera movimiento sobre el cuerpo es R, y esta es igual a la masa 2 por la aceleración. Como R ya era conocido y era igual a 9, entre la masa que era 3, nos quedaría una aceleración de 3. Si ya conozco la aceleración, sustituyo en la ecuación 1. Entonces, F es igual a 2 más 3 porque son masas, multiplicado por el 3, que es la aceleración. ¿Cuánto vale la fuerza? 15 newton. ¿Listo? De esa manera lo voy a resolver. Profe, si analizaba el bloque 1, ¿me iba a salir también? Sí te salía. Solamente que iba a ser un poco más compleja porque era un sistema más complicado de analizar, porque habría más variables, pero igual te iba a salir. ¿Listo? Problema número 1 resuelto. Problema 2, dice, un ladrillo de masa de 2 kilogramos es impulsado con una rapidez de 20 metros por segundo sobre un piso horizontal rugoso. El ladrillo recorre una distancia de 50 metros y se detiene. Es decir, el ladrillo sale con una rapidez de 20 y luego de recorrer 50 metros se detiene. Determine la magnitud de la fuerza resultante constante que actúa sobre el ladrillo y el tiempo que tarda en detenerse. Listo, ahí está. Entonces, el ladrillo se lanza con una rapidez de 20, luego de una cierta distancia de 50 metros se detiene. Por lo tanto, ¿qué está pasando con el ladrillo? Está desacelerando. Su rapidez se reduce. Ahora, analizando fuerzas. Hay una fuerza de gravedad que va hacia abajo, que sería 20, y hay una normal que va hacia arriba, que sería 20 también, me imagino. Pero hay una fuerza de fricción. Profe, ¿por qué aparece la fuerza de fricción? Porque el problema me está diciendo que la superficie es rugosa. Por lo tanto, es lo más lógico de considerar, ¿no? Que debido a esas asperezas, esa rugosidad de la superficie, el cuerpo empieza a desacelerar. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que se opone al movimiento. Entonces, del MRV, cuando el ladrillo se detiene, a ver, puedo aplicar esta formulita, ¿no? La tercera fórmula del MRV. ¿Por qué la tercera? Porque no tiene el factor de tiempo. Velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Como la final es 0, nos quedaría esto. Nos quedaría que la aceleración es igual a velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces t. Reemplazando los valores que ya nos dan, me quedaría que la aceleración es menos 4. Profe, ¿por qué la aceleración me sale negativa? Porque el cuerpo está desacelerando. Y más aún, la aceleración es hacia la izquierda, por eso es negativo, porque es hacia la izquierda. Puesto que el mg y la normal se cancela, ya habíamos mencionado eso, la fuerza neta, la única fuerza que se opone al movimiento o sobre el movimiento es la fuerza de fricción cinética. Entonces, de la segunda ley de Newton, la única fuerza que está en el movimiento es la cinética. Eso debe ser igual a masa por la aceleración. Entonces, la fuerza cinética es igual a 2 por menos 4, que sería menos 8. Profe, eso solamente es el vector, ¿sí o no? Menos 8 newton, ¿es porque va hacia la izquierda? Sí. Como el problema me pide solamente el valor, la magnitud, tendríamos que la magnitud sería 8 newton. Luego me está pidiendo el tiempo, y es una pregunta adicional, el factor tiempo. Dime, el factor tiempo tú lo puedes sacar de esta manera. Mira, ¿con qué rapidez comienza el movimiento? Con 20. ¿Cuál es la aceleración? Menos 4. ¿Qué significa que sea menos 4 la aceleración? Significa que su rapidez se reduce de 4 en 4 cada segundo. Profe, es decir que primero es 20, luego 16, luego 12, luego 8, luego 4 y luego 0. Sí. ¿Cuántos segundos debe pasar para que llegue a 0? Si sé que cada segundo reduce de 4 en 4. Responde tú. 5 segundos, Jefferson. Por cada segundo, 4, 4, 4. ¿Cuántas veces 4? 5 veces, ¿no? Claro, entonces sería 5 segundos. Efectivamente, Jefferson. Imagínate los demás llegarán a ese análisis también. Y ese es el concepto de aceleración, pues, concepto nada más. Pero mira acá.
Para llegar a ese formalismo, mira lo que se hace. Aplico la fórmula velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo, donde la final es cero. Entonces el tiempo sería igual al negativo de la velocidad inicial entre la aceleración. Como la aceleración ya es negativa, negativo con negativo se va y me queda que el tiempo es 5 segundos. La misma respuesta. Pero dime, tu análisis ha sido correcto. Mediante ese análisis es más rápido. Obviamente que a veces hay números que no nos ayudan a poder analizar de esa manera. Así que lo más viable sería la formulita. Para que no han copiado, ahí está. 1, 2, 3. ¿Cierto? ¿Quedó claro? Pregunta número 3. Parece que es una pregunta de verdadero y falso. Dice lo siguiente. Una esfera de plomo de masa de 3 kilogramos se desliza desde la parte más alta de un recipiente semiesférico de radio 80 centímetros, como muestra en la figura. Cuando pasa por la parte más baja del recipiente, su rapidez es de 4 metros por segundo. ¿Ah? Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Considere que la gravedad es 10. 1. La magnitud de la aceleración centrípeta es 20. Profe, ¿cómo se calcula la aceleración centrípeta? Directo. La aceleración centrípeta es rapidez al cuadrado entre radio. La rapidez es 4 en la parte más baja. El radio es 80 centímetros. Como debe estar en metros, multiplico por 10 a la menos 2. Pero me queda 20 metros por segundo al cuadrado. Dime, la primera es verdadera. ¿Sí? Comenzamos bien. La primera es verdadera. 2. La lectura de la balanza es 90 newton. Pregunta para ti. Dime, ¿qué cosa lee la balanza? Leo en el chat. ¿Qué cosa lee la balanza? Escucho. Espero tu respuesta. No quiero que veas verdadero. ¿Qué cosa lee la balanza? Lee el peso, kilogramo, me imagino que es masa, ¿no? ¿Qué lee la balanza? Una pregunta sencilla, pues, cotidiana, como para relajarnos un rato. ¿Qué lee una balanza? Masa, dice por ahí. ¿Has escuchado alguna vez que cuando te subes una balanza te estás pesando? ¿Has escuchado eso? ¿Qué lee la balanza? ¿Qué lee entonces la balanza? ¿Medirá la masa o el peso? Mira, por más que tú sigas diciendo masa o peso, es incorrecto, chico. La balanza no mide ni el peso ni la masa. Error cotidiano, mal. Farid, vamos por ahí. Mide Newton. Sí, mide Newton. Porque la lectura de la balanza corresponde a la fuerza normal sobre la esfera. ¿Qué significa eso? La balanza lee la interacción entre tu cuerpo y la balanza. La balanza mide la interacción entre dos cuerpos. La persona o la esfera con la superficie de la balanza. ¿Listo? Que quede claro, por favor. No mide ni la masa ni el peso. Mide la interacción. Pero, oh, casualidad, muchas veces esa interacción entre esos dos cuerpos tiene el mismo valor que el peso. Tiene el mismo valor que el peso. Y si tú conoces el peso y conoces la gravedad, ¿conocerás qué cosa? Conocerás la masa. Y ese es el resultado final que aparece en la balanza. ¿Te das cuenta todo lo que hay, toda la ciencia que hay detrás? Entonces, la balanza mide la interacción. Algunos estarán diciendo, profe, usted me está engañando, se aprovecha de nosotros porque a veces desconocemos el tema y usted es profesor. Es posible, muchas cosas, pero mira, te digo algo. Si tú estás en un punto, la balanza está abajo en la superficie de la Tierra, dime, tu peso, tu masa, ¿cambia? Tu masa no cambia, profesor. El peso tampoco, porque estoy a la misma altura. Dime, si te subes a la balanza, la agujita, el resultado, ¿cambia cuando tú te subes? Sí, profesor. Ahora, imagínate que te estás moviéndote, tambaleándote. ¿Ese resultado cambia? Sí, profesor. Entonces, ¿la balanza mide tu masa o tu peso? No, porque no debería cambiar. ¿Te das cuenta? No mide la masa ni el peso, mide la interacción. Por eso siempre que tú te subes una balanza, ¿qué te dice? Por favor, no te muevas, quédate quieto, porque cuando tú te quedas quieto,
la interacción que se genera corresponde al valor de tu peso. Es decir, que la normal, la interacción, es prácticamente el mismo valor que el peso. Y conociendo ese valor, ya te puedo dar el resultado final, que viene a ser la masa. Por favor, tengan en cuenta eso, ¿ya? Entonces, voy a encontrar la reacción normal, la interacción entre los cuerpos. Primero, la esferita tiene un peso de mg y debido a eso se genera una fuerza de reacción. Para eso estamos, para darte los datos precisos. Para eso estamos. No quiero que seas engañado. No quiero que seas engañado. Entonces, tenemos aquí el peso de la esferita y tenemos la reacción normal que es hacia arriba. Yo quiero esa normal, ¿eh? Profe, ¿son iguales? No, no son iguales. ¿Por qué? Porque aquí la esferita se mueve. Y si la esfera se mueve, la interacción cambia, ¿sí o no? Si la esfera se mueve, la interacción cambia. Entonces, lo que yo puedo hacer es esto. Como esa fuerza normal y el mg están en el eje radial, puedo aplicar esta formulita. La fuerza centrípeta es igual a masa por la aceleración centrípeta. ¿Cómo se calcula la fuerza centrípeta? Sumo todas las fuerzas que van hacia el centro de la trayectoria. Sumo todas. La normal sería la única. Y le resto el peso, el mg, la fuerza de gravedad, menos mg, igual a masa por la aceleración centrípeta. Despejo la normal porque es lo que yo quiero, la interacción, la normal, y tendría que sería la suma de mg más ma. Factorizo, saco un poquito la masa y mira lo que nos queda. En la normal sería 90, por lo tanto dime. La lectura de balance sería 90, pero tu peso, ¿cuánto era? Era 30, ¿sí o no? Porque era 3. ¿Te das cuenta cómo cambian los valores? Eso solamente porque el cuerpo se está moviendo en ese instante. ¿Te das cuenta qué importante es el movimiento en sí? Verdadero, entonces. Vamos bien, ¿eh? Nos han salido todas verdaderas. Vamos con la tercera. Para la tercera me dice, si considero un coeficiente cinético de 1/3, cuando ponen un mu sub k se considera cinético también, ¿ya? O mu sub c, cinético. Mu sub k de cinético, mu sub c de cinético. Lo mismo prácticamente. El coeficiente cinético es igual a 1/3. La magnitud de la aceleración tangencial vale 10 metros por segundo al cuadrado. Profe, mira lo que tenemos. Si el cuerpo se mueve a la derecha justo en ese instante, en contra habrá una fuerza de fricción cinética. Por lo tanto, ¿te acuerdas cómo se calculaba o qué relación había entre la fuerza cinética, bueno, la fuerza tangencial y la aceleración tangencial? Aquí está representada. La aceleración tangencial es igual a la fuerza tangencial entre la masa, pero como la única fuerza que está en la tangente es la fricción cinética, lo reemplazo. Entonces la fuerza cinética es igual a mu sub c por la normal. Mira, acá ponemos mu sub c, pero sabemos que es un mu sub k, es lo mismo, ¿ya? Por la normal entre la masa. Dime, ¿y cuánto vale la normal? 90. ¿Te das cuenta que si tú atacabas el problema como cualquier otro, hubiéramos dicho que la normal era 30, porque es lo normal que muchos consideran? No ocurre siempre, ¿no? Siempre, cuando se trata de un movimiento curvilíneo, debo analizar tal como estoy haciendo en este problema. Si el problema hubiera sido un movimiento rectilíneo en la horizontal, obligatoriamente la normal es igual a mg. Pero como es curvilíneo, hay consideraciones adicionales, y eso es lo que genera esto. Entonces, al final, la aceleración tangencial vale 10. Por lo tanto, también sería verdadera. Entonces, aquí todas son verdaderas. Felicidades. Verdaderas todas. ¿Sabe? Bien. Vayamos al problema 4. Se nos va el tiempo, chicos. Se nos va el tiempo. Problema 4. A ver, acá es hasta la 1:05, ¿cierto? A ver, 1:05. 40 minutos. No, no hay 40. Nos quedan 25 minutos, ¿no? Bien, he llegado a la conclusión que si me queda 25 minutos tengo para hacer 25 problemas. Pero como estamos en diapositivas, me queda para unos 10 problemas. Pero como estoy explicando, me quedan para 6 problemas. Pero como tú preguntas, me queda para 4. Exacto. Es la lógica que tengo yo. Vamos bien entonces. Vamos bien con el tiempo. Entonces, el problema número 4 dice lo siguiente. En un experimento se tiene un bloque de masa de 1 kilogramo unido a una cuerda. A ver, vamos a ver el gráfico. Ah, ahí está. Uy. Yo veo esa gráfica y digo, debe ser complicada. Debe ser tediosa.
En un experimento se tiene un bloque de masa de 1 kilogramo unido a una cuerda liviana. Debo suponer que cuando me dicen liviana es porque no debo considerar el peso de la cuerda, ¿no? Sí. A veces también ponen cuerda ingrávida, es decir, que no se considera la gravedad la fuerza de gravedad de esa cuerda, ¿ya? A eso se refieren. Que pasa por un orificio en el centro de una mesa lisa. Si la mesa es lisa, no habrá fricción importante. Como muestra la figura. Suspendido un bloque del otro extremo de la cuerda. El bloque sobre la mesa gira en una circunferencia de radio de 4 metros. Se determinó que la cuerda se rompe cuando alcanza una tensión de 25 newtons. Así que lo que cita en la mesa gira, y en un momento, cuando la tensión es de 25 newtons, la cuerda es como que llegas al límite, ¿no? Al límite. ¿No? Prácticamente. Pregunta, ¿cuál será la rapidez del bloque cuando se rompe la cuerda? Ahí está. Imaginemos que justo ahí se rompió. Mira, ¿ves esas líneas punteadas de la cuerda? Se rompió la cuerda. Por lo tanto, justo ahí quiero saber cuánto es la rapidez del bloque. Obviamente se llama rapidez tangencial. Solución. El peso del bloque sobre la mesa se cancela con la normal. Creo que eso nos queda claro. La fuerza de gravedad o el peso del bloque está dirigido hacia abajo y debido al contacto con la mesa se genera una normal hacia arriba. ¿Cierto? En este caso, el movimiento es vertical. Disculpa, el análisis es vertical. Está en un plano vertical. Se van a cancelar. Se van a cancelar en este caso. Ahora, tú dirás, profe, ¿y por qué no considera con el caso anterior? ¿Por qué no considera en el caso anterior? Porque están en diferentes planos. A ver, me regreso, ¿ya? Te das cuenta que aquí la velocidad, la normal mg y la fricción están en un solo plano. En ese plano está el movimiento, ¿no? Todo está involucrado en el mismo plano. En cambio aquí tenemos un plano que está en la mesa y un plano que es perpendicular. El movimiento está en la mesa, pero las fuerzas no están en la mesa. ¿Te das cuenta? Quiero que te des cuenta. Analices el plano donde está el movimiento, el plano donde está la circunferencia. Dime, ¿en ese plano estarán las fuerzas del peso y la normal? No. Por eso, en este caso, se elimina. Si estuvieran en el mismo plano, ahí sí tendría que considerarlas. Esto creo que hay un problema más adelante. Vamos a ver ahí. Se elimina. Entonces, la tensión es la única fuerza que actúa sobre el cuerpo. Será considerada la centrípeta. Entonces, la fuerza centrípeta es igual a la tensión y esto es igual a masa por la aceleración centrípeta. Donde la tensión es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy reemplazando el valor de la aceleración centrípeta en función de la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio. Espejo lo que me piden, que es velocidad. Velocidad al cuadrado es igual a T por R, tensión por radio entre la masa. Entonces, mira lo que nos queda. Velocidad al cuadrado sería 100, reemplazando los valores, considerando que la cuerda se rompe. Cuando la cuerda se rompe, la tensión es 25, el radio me dice que es 4, la masa vale 1 kilogramo, me queda así. Y tú le sacas raíz de 100 y te quedaría 10 metros por segundo. Problema resuelto. El problema no es complicado, chicos. El problema no es complicado. Otra pregunta posible, ya sé, me imagino esta pregunta, es ¿cuánto será la aceleración del bloque de abajo? ¿Cuál será la aceleración del bloque de abajo? Pero para que conozcas la aceleración del bloque de abajo necesitas saber la masa del bloque de abajo. ¿Cuánto será la aceleración del bloque de abajo? A ver, cuando la cuerda se rompe. Cuando la cuerda se rompe. A ver, vamos a hacer un caso práctico. A ver. Ya, considera que el bloque de abajo es 2 kilogramos. Considera que el bloque de abajo sea 2 kilogramos. Problema para ti, ¿ya? Considerando que el bloque de abajo es de 2 kilogramos y la cuerda se rompe, ¿cuánto sería la aceleración cuando la cuerda se rompe? Problema para ti y para casa. ¿No? Problema 5. Uy, este problema es interesante, pues. Dice lo siguiente. Un ladrillo de masa M es impulsado. Ten cuidado, lee bien. Un ladrillo de masa M es impulsado hacia abajo sobre un plano inclinado.
El ángulo de 37 con la horizontal. Parece que sí es un clásico. Creo que el siguiente es el tedioso. Ahorita vamos a ver, creo que hay uno distinto. Vamos a ver, vamos a ver. Un ladrillo de masa M es impulsado hacia abajo sobre un plano inclinado. El ángulo es de 37 grados con la horizontal, como se muestra en la figura. Determine la magnitud de la aceleración que adquiere el ladrillo. Considere que hay fricción de 0,2 y gravedad de 10. Ya está. Es impulsado hacia abajo, obligatoriamente se debe mover, ¿cierto? La lógica nuestra es esa. Se debe mover, claro. Analizando la dinámica, uso las fuerzas. Primera fuerza, fuerza de la gravedad. Segunda fuerza, la normal, por el contacto con la superficie. Y tercera fuerza, la fuerza de fricción cinética. 3 fuerzas. Ahora sí. Mira, quiero que notes algo. Dime, ¿en qué dirección está el movimiento? Profe, el movimiento está en el eje inclinado. Es paralelo a la superficie. En la superficie se está moviendo el bloque. Por lo tanto, tú debes asegurarte que las fuerzas que tú analices sean paralelas al eje del movimiento y sean perpendiculares al eje del movimiento. Profe, ¿cuáles serían fuerzas paralelas al eje del movimiento? La fuerza de fricción cinética. Paralela, lo dejo. ¿Cuáles serían perpendiculares al eje del movimiento? La normal sería perpendicular al eje del movimiento. Profe, ¿y el peso? ¿Te das cuenta que el peso ni es paralela ni es perpendicular? Así que, ¿qué debo hacer? Debo descomponer. Descompongo en tus fuerzas. Y para eso uso el angulito de teta. Date cuenta dónde ubico el ángulo teta. Si el ángulo teta es 37, ahí ubico el 37. Mira, ahí mismo. Donde esta componente sería mg coseno y esta de aquí sería mg seno. Y como el movimiento es hacia abajo, habrá un movimiento acelerado en esa dirección. Listo. Ahora, ¿qué más me dicen? La normal sobre el bloque se cancela con la componente del peso mg coseno. Efectivamente, la normal y mg coseno deben ser iguales, porque en ese eje no hay movimiento, se deben compensar entonces. Esta será mi ecuación 1. Obviamente los valores ya los conoces, imagino, ¿no? Por la segunda ley de Newton, en el eje del movimiento, ¿tú te fijas hacia dónde va la aceleración? Sí, profesor, la aceleración va hacia abajo. Por lo tanto, para aplicar la segunda ley de Newton, tú debes aplicar esto. Tú sumas todas las fuerzas que van en la dirección de la aceleración. Profe, ¿quién va en la dirección de la aceleración? mg seno de teta. Y le restas todos los que van en contra. ¿Quién va en contra? La fuerza de fricción cinética. Eso debe ser igual a la masa por la aceleración. Reemplazando el valor de la fuerza de fricción cinética, nos quedaría una segunda ecuación. Ahí está. 1 en 2. Reemplazo 1 en 2. Reemplazo la normal en la ecuación 2. Nos quedaría toda esta información. ¿Te das cuenta que qué engorroso, qué feo todo? Pero dime, ¿a todo esto le puedo sacar la M, sí o no? Sácale la M, se va la masa. Y me queda esta aceleración. Reemplazo los valores. Mira, qué bonito. Gravedad 10, el seno de 37, 3 quintos, el coeficiente de rozamiento 0,2, el coseno de 37, 4 quintos, y la aceleración me queda 4,4. Si la aceleración es 4,4, ya tengo el problema resuelto. ¿Te das cuenta? Problema clásico. ¿Eh? ¿Listo? Así que ten en cuenta este problema como lo dijo nuestro compañero. Listo, Jim. Bien, bueno, problema clásico. Conocidísimo. Algunos hacen lo siguiente. Como la pregunta ya es tan clásica, a veces de frente se van al resultado o se van a la fórmula final, bueno, donde A es igual a gravedad por el seno de teta menos mu sub c por el coseno de teta. Muchos se van por esa relación. Pero si haces eso, debes darte cuenta de lo que está ocurriendo, cuáles son las condiciones. Algunos, vas a ver en algunos textos que eso ya marcan como si fuera una fórmula para este caso particular. Yo nunca recomiendo eso. Yo recomiendo que hagas un análisis porque de esa manera te das cuenta de lo que estás haciendo y te podrías notar algún error que pueda haber en base a una consideración. Pero si tienes claro lo que estás considerando, claro lo que estás viendo, tal vez puedas usar esa consideración final o esa fórmula particular. Ya depende de cada uno de ustedes. Pues, problema número 6. ¿Alguno dirá, profe, parecido? No. Parecido, no. A ver, dice así. La figura muestra una cuña de masa de 8 kilogramos. La cuña, es decir, ese triángulo grande de 8 kilogramos, y un bloque de 2 kilogramos. Si el bloque no se desliza sobre la cuña, y el bloque no se desliza,
está pegado prácticamente. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza horizontal F y desprecia la fricción? Uf, bueno, no hay fricción. Mira, para analizarlo, como no tengo mucha información, hago lo siguiente. Para el sistema, cuña más bloque. Si para mí la cuña más bloque es un sistema. La normal se cancela con el peso. A ver, esta es la normal y este es el peso. Obviamente, peso del sistema. El peso del sistema se cancela con la normal del sistema. Por lo tanto, la única fuerza que esté en el movimiento es F. También se cancelan las fuerzas internas de contacto de R. Eso ya lo sabemos. Esta fuerza de contacto entre ambas también se cancelan porque son fuerzas internas. Sabemos que debido a esa fuerza F se modera a la derecha con cierta aceleración. Aplico la segunda ley de Newton. La aceleración es igual a fuerza sobre masa del sistema. No conozco la fuerza, pero las masas sí. Por lo tanto, me quedaría que la aceleración es igual a F entre 10. F entre 10. Para el bloque, ahora analizo solamente un bloque. Para este bloque tendríamos que el peso es mg hacia abajo y tendríamos R que es inclinada hacia arriba. Quiero que me digas una cosa. ¿Este bloquecito hacia dónde se mueve? ¿Se va moviendo inclinado hacia abajo o se va moviendo hacia la derecha? El bloque está junto a la cuña, entonces si la cuña y el sistema se mueven a la derecha, entonces obligatoriamente este bloque también se está moviendo hacia la derecha, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué debo hacer yo? Descomponer las fuerzas en base a ese movimiento. El movimiento es horizontal, las fuerzas deben ser horizontal y perpendicular a ella. Usando un triángulo rectángulo, uso el dato de los ángulos. Si la cuña es 37, ubica bien el 37 y por ende el otro lado sería 53. Tendríamos el movimiento a la derecha y tendríamos todos los valores. Listo. Habría una componente R coseno de 53 a la derecha, una componente R seno de 53 hacia arriba, que sería la que se cancela con el mg, y mira lo que tenemos. Para el bloque, R seno de 53 es igual a mg, donde R es igual a mg entre seno de 53. Esta es nuestra ecuación 2. Por la segunda ley de Newton tendríamos que esta aceleración es igual a la fuerza R coseno de 53, que es la fuerza que va a la derecha, entre la masa. Reemplazo R, y mira lo que nos queda. Si R es igual a mg entre seno de 53, m con m seguiría abajo, ¿cierto? Y nos quedaría coseno entre seno, que sería cotangente. Entonces, ahora reemplazo 1 y 3. Yo reemplazo 1 y 3, mira lo que nos queda. Nos quedaría que f entre 10 es igual a g cotangente de 53. Entonces, f me sería 10 por gravedad por cotangente de 53. 10 por 10 por la cotangente de 53, que sería 3 cuartos. Resultado, 75. Problema complicado. Prácticamente imposible que te venga un examen. Es imposible, chicos. Crean. Imposible. Tal vez te venga parte de este problema. Por ejemplo, ya saben cuánto es la fuerza, te piden la aceleración. Ya te dan la fuerza o ya te dan la aceleración y te piden la fuerza de contacto. Tal vez ahí. Mira, se vuelve engorroso cuando yo trabajo con muchas variables. Se vuelve engorroso. Pero si tuviéramos más datos, los valores serían números. Ahí está. Ginny dice algo correcto. Cada 5 años viene uno así. Y justo estamos en el año múltiplo de 5, donde vendrá esa preguntita. Justito, creo, ¿verdad? Si no me equivoco, los astros se han alineado para que este primer examen venga una pregunta así. Esperemos que no, por nuestro bien, esperemos que no venga una pregunta así. Pero, bueno, en 2016 vino un último, sí. No se preocupe. Una pregunta así es poco probable que venga. Después ya cuando tengamos un tiempo más adecuado para hablar, hablaremos un poco de los exámenes, tal vez la siguiente semana. Puede ser un tema más sencillo, hablaremos un poco y cómo afrontar. Recuerda que también es bueno el saber afrontar un examen. Este, chicos, es importante. Tal vez le hago por ahí unos tips para que puedan ser un poquito más sencillo a la hora de analizar un examen. Es bueno analizar los exámenes, es importante. Entonces, continuamos. Pregunta 7, tenemos que acabar los problemitas. Estamos a tiempo, ¿eh? No, estamos a tiempo, ¿sí o no? Estamos al límite. Entonces, el análisis está bien, mira, está bien. 7, a ver, dice lo siguiente. Tenemos 4 minutos para este y 4 minutos para el siguiente. Aunque el último es extenso. Dice, 7.
La rueda de la fortuna. ¿Qué es la rueda de la fortuna? Ah, ya me acordé. ¿Quién no ha subido una rueda de la fortuna? ¿Qué tal la adrenalina? La de subir una rueda de la fortuna o esos tipos de juegos mecánicos. ¿Sí? La rueda de la fortuna que se muestra en la figura tiene un radio de 3 metros y se mueve con una rapidez de 4 metros por segundo. ¿Ya? Girando con un radio de 3 y una rapidez de 4. Pregunta, ¿cuál será la magnitud de la fuerza normal sobre una persona de masa de 60 kilogramos cuando se encuentra en la parte más baja de la rueda? Ahí está, en la parte más baja. Entonces, vamos a ver. Si no me equivoco, hay una rueda de la fortuna en Plaza Norte, ¿no? Hay una rueda de la fortuna. Gira en sentido horario, gira en sentido horario con una rapidez de 4 metros por segundo. Analicemos a la personita. Mira, ahí está la persona, ahí está María. Ahí está María. María está sentada ahí en el asiento de la rueda de la fortuna y vamos a analizar lo que influye sobre María. Tenemos el peso de María de mg, ¿no? Y debido al contacto con el asiento, aparece la fuerza normal. Son las únicas fuerzas que actúan sobre María, porque María está en contacto con el asiento. Entonces, el peso de María y la normal. Por la segunda ley de Newton, la fuerza centrípeta en la parte más baja. Dime, la fuerza centrípeta era la sumatoria de las fuerzas que se van hacia el centro de la circunferencia menos las fuerzas que salen del centro. Está claro que la fuerza que se dirige hacia el centro, en la parte más baja, sería la normal, ¿no? La normal está hacia arriba, se dirige hacia el centro de la circunferencia. Y el peso sería la fuerza que sale del centro, ¿cierto? Entonces mira lo que nos quedaría. La fuerza centrípeta es igual a la normal menos mg. Y esto es igual a ma, masa por la aceleración centrípeta. Dando forma, la normal menos mg es igual a masa por velocidad al cuadrado entre radio, porque me dan la velocidad, así que uso mejor eso. Despejando, la normal es igual a mg más m por p cuadrado entre r. Reemplazo los valores y tendríamos que la normal sería 920. El problema no ha sido complicado, pero yo te voy a complicar la vida. No es que te complique, quiero que analices. Dime, ¿cuánto sería la normal? ¿Cuánto sería la normal si es que María está en la parte superior de la rueda? ¿Cuánto sería la normal si es que María está en la parte superior de la rueda? Tú resuelves ese problema. Si María está en la parte superior de la rueda, ¿cuánto valdría la normal? Analízalo, por favor, que puede ser una pregunta. Recuerda que tú debes desglosar todas las preguntas. Te pueden pedir en la parte más baja, te pueden pedir en la parte más alta. Considerando que tendrá la misma rapidez, ¿no? Que sea un MC. ¿No? Ya lo dejo para ustedes mismos. Analícenlo bien y confíen en el poder de las cartas, ¿ya? Confíen en lo que han hecho ustedes. Última pregunta. Uy. Esta gráfica es clásica, ¿no? Es tediosa también. Dice lo siguiente. Un bloque C de masa de 10 kilogramos está conectado a un bloque A de masa de 8 kilogramos mediante una cuerda que pasa por una polea sin fricción. Es decir, que A con C están unidos por una cuerda. Sin fricción, no hay fricción, chicos. O muestra la figura. El bloque A está en contacto con el bloque B de masa de 2 kilogramos, ¿ya? Sobre una mesa rugosa de 0,5. Uf, ya, rugosa. No me gusta cuando hay fricción. Coeficiente 0,5. Si el sistema se libera del reposo, ¿ya? Parten del reposo todos. Determine la magnitud de la fuerza de contacto entre A y B. Fuerza de contacto. Graficamos la fuerza. Todas las fuerzas de gravedad. Las tres, ¿no? De A, de B y de C. Como tengo las masas, los valores son conocidos. Tal vez tú en un papel puedas poner los valores, ¿no? De 80, 100, los valores en sí, ¿no? De 20, todos los valores. Y grafico las normales. Sobre A hay una normal A y hay una fuerza de fricción A. Sobre B hay una normal B y hay una fuerza de fricción B. Fuerzas de contacto entre A y B. Uno va sobre A y otro va sobre B. Las tensiones también son importantes. Haces un corte imaginario. Tensión y tensión. Listo. Y tendríamos todas las fuerzas del parecer. Como yo libero el sistema por arriba se moverá a la derecha y el sistema por abajo se moverá hacia abajo, ¿no? Listo, por cierto, aceleración. Mira el sistema para nosotros. El sistema será considerado A más B más C más la cuerda. Todo eso será mi sistema. Entonces, el peso de A, el peso de B se cancelan con la normal de A y la normal de B. Por estar
perpendiculares y no hay movimiento en ese eje. También se cancelan R con R porque son fuerzas internas y también las tensiones porque son fuerzas internas. Por la segunda ley de Newton. ¿Te acuerdas que la segunda ley de Newton me decía que la aceleración era igual a la fuerza resultante entre la masa? Listo. La fuerza resultante en este caso se calcula como fuerzas que van a favor de la aceleración menos fuerzas que van en contra de la aceleración. ¿Quién va a favor de la aceleración? En ambos casos, ya sea arriba o abajo, la única fuerza que va a favor es el peso de C. Masa de C por la gravedad. ¿Y quién va en contra de esa aceleración? La fricción de A y la fricción de B. ¿Listo? Entre la suma de todas las masas del sistema, masa de A más masa de B más masa de C. No considero la masa de la cuerda porque considero una cuerda ingrávida, ¿no? No se considera la masa en este caso. Es una cuerda ideal, se puede decir. Es una cuerda ideal, no se considera la masa. Ahora, recuerda que la fuerza de fricción de A y de B es mu por N de A y mu por N de B. Ecuación 1. Pero también se cumple esto. Las normales son iguales a los pesos, por eso las cancelamos hace un momento. Y al reemplazar, mira lo que tendríamos. Reemplazamos todos los valores y tendríamos que la aceleración vale 2,5, mira. Profe, ¿y con esto acabo? No, porque no me piden la aceleración, me piden R, la fuerza de contacto. Entonces, para encontrar la fuerza de contacto, analizamos un bloque. Analizamos el bloque D porque es más sencillo y tiene menos fuerza para analizar. El peso, mg hacia abajo, la normal hacia arriba. Y la fricción hacia la izquierda. Y el movimiento y la fuerza R hacia la derecha. Debido a esas fuerzas, se genera una aceleración a la derecha. Obviamente, esa aceleración es 2,5, ¿sí? Porque es con la aceleración que se mueve. Entonces, por la segunda ley de Newton, R menos F es igual a M por A. Es decir, fuerzas que van a favor de la aceleración menos fuerzas que van en contra es igual a masa por la aceleración. Entonces, R menos mu por N es igual a M por A. Reemplazo los valores. La normal es igual a masa por la gravedad. Mira, la fuerza de contacto sería masa por aceleración más mu por gravedad. Reemplazo los valores y el valor de R me quedaría 15 nada más. Esa sería nuestra respuesta final. Con eso acabamos. Ahí está. 1, 2, 3. Esa sería la fuerza de contacto. Esta pregunta es muy compleja, tediosa, importante sí, porque hay muchas preguntas al paralelo. Por ejemplo, una pregunta puede ser calcule la aceleración. Otra pregunta es calcule la aceleración, pero no hay fricción, ¿ah? Pero no hay fricción. También desglosa, analice esa situación. ¿Ya? Para terminar, su respectiva encuesta, por favor. Ustedes mismos son. Vamos a ver. Con esto acabamos, por favor, ¿ya? A 8, ya a ver. ¿Ven? Ya. ¿Tienen copia de esto? Ahora vamos a la anterior. Límite del tiempo. Ya está. Por respectiva fotito, su selfie, por favor, para que lo publiquen. Listo. Entonces, ya está. Nos queda claro. Listo, chicos. Acá están las claves de casa también. Pónganle fotito. Clave de casa. Listo, chicos. Excelente, chicos. Nos vemos. Hasta una siguiente oportunidad, chicos. Cuídense. Sigan practicando porque el tema de dinámica es muy complejo, muy tedioso, así que ya depende de cuánto tiempo le dediques a cada tema. Obviamente el tiempo es reducido por cada tema, porque cada semana son temas nuevos, pero siempre y cuando tú le dediques un tiempo mínimo, un tiempo básico, creo que podemos reforzar bastante. Nos vemos la siguiente semana, fíjense, disfruten el fin de semana. Hasta luego.